Buenos días, ¿cómo les va? Les saludamos el día de hoy, martes 19 de diciembre, en esta mañana un poquito fría, ya que estamos cerca de las festividades navideñas, de la Comisión de Educación Continua de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos del día de hoy, Carito. Muy buenos días con todos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre prevención del suicidio. Pasos a la vez, conversaciones para la prevención del suicidio. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a un buen amigo nuestro, al doctor Diego Quesada, quien es psicólogo clínico en la Universidad Central del Ecuador, en nuestro centro médico. Magíster universitario en neuropsicología y educación, magíster en investigación en educación y especialista superior en gerencia educativa. Con un muy grato placer, les dejo con el doctor Quesada, quien nos va a hablar sobre suicidio. Doctor Quesada, buenos días. Carito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me parece que ya son tardes ya. Ya Sí, empezó la tarde. sí, ya Entonces, empezó la tarde. igual, Edison, qué gusto poder compartir acá en este día sí frío, pero bueno, estamos creo que con un cafecito también que nos viene bastante bien para poder estar Y el calor de la amistad y el también. calor de la amistad que ya, Sobre todo. sobre todo en estas fechas también que se va sintiendo más. Sí, es Y muy claro, cierto. como un tema muy importante, sobre todo porque se habla mucho de este tema en estas fechas también. Yo creo que es un tema también para irlo discutiendo en estos minutos que vamos a tener. Empezaríamos preguntando, ¿qué es esto del suicidio? ¿Nos podrías definir un poco, dar los conceptos de qué es el suicidio? Bueno, a ver, teóricamente, académicamente el suicidio es el acto propio, y esta es una característica principal, que tiene que ser propio. Es el acto propio de autolesionarse, autoagredirse, y obviamente pues hasta el punto de acabar con su vida o acabar con su existir. Hay que hacer una aclaración entre ideación suicida, ¿sí? Ujú. O también una planificación suicida, porque una ideación obviamente pues son todos estos pensamientos netamente cognitivos que la persona va pues desarrollando con la finalidad de poder conseguir el fin final que sería pues quitarse la vida. Y también pues obviamente los actos suicidas que a veces son estos intentos autolíticos, este cutting que puede ir convirtiéndose también en unas manifestaciones como actos suicidas. Entonces, Diego, sería una persona puede planificar suicidarse, pero no habría un punto en el que diga, yo planifico y tal día me mato o llego a suicidar. Y no es lo mismo que ideación. A ver, realmente todas las personas que tienen algún tipo de manifestación suicida lo planifican. Es muy raro encontrarse que una persona lo haga de una forma totalmente inconsciente, totalmente, porque más bien ahí estaríamos hablando de una persona, eh, de una persona que a lo mejor no, que tiene algún otro tipo de patología. O sea, una de las características para que sea un acto suicida es que la persona tiene que estar al menos en sus funciones cognitivas. Obviamente sí, puede tener alguna patología asociada, como una depresión, pero el estado consciente y el estado racional siempre va a existir. Entonces también sería que no todo deprimido a la larga termina suicidándose. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya, por ejemplo, ya cuando vamos revisando, esto puede ir en una dirección doble, es decir, todas las personas no necesariamente deben tener una patología, llámese una depresión, llámese un trastorno de personalidad o llámese, por ejemplo, algún consumo excesivo de algún tipo de droga. O viceversa, no todos los que tienen depresión terminan por suicidarse. Obviamente, sobre todo, las personas con una depresión mayor sí tienen mayor probabilidad de poder suicidarse. De terminar en Una eso. persona, o sea, suponiendo que fuera normal, yo, en ese sentido, o estándar, tal vez, no sé si normalizándolo, también tengo yo riesgo de suicidio. Efectivamente, o sea, realmente la OMS nos plantea como, y los clasificadores y los manuales nos hablan de que todos tenemos un Un riesgo. riesgo, de que absolutamente todos tenemos un riesgo, porque obviamente ya cuando hablamos de los riesgos, de los factores de riesgo, hablamos de un sinnúmero de factores a los que todos estamos expuestos, absolutamente. Ya, por ejemplo, un factor bioquímico.
O sea, todos estamos expuestos a un factor bioquímico como una baja de serotonina, por ejemplo. Entonces, en esa parte no es que solo las personas, llámese débiles o las personas que han tenido algún tipo de patología o las que están atravesando alguna situación en específico, sino que obviamente esas situaciones predisponen, sí, pero todos podríamos estar en una situación de riesgo. Y entonces, a nivel nacional, ¿cuántas personas tenemos, estadísticamente hablando, cuántas personas llegan a suicidarse en el promedio? Bueno, a ver, este dato lo he recogido del INEC y del MSP. Y bueno, la verdad que son datos alentadores, porque desde el 2018, el número ha venido disminuyendo, ¿sí? Hablábamos en el 2019 de que habían cerca de 1.500, 1.800 personas que de pronto se habían suicidado. Y actualmente, en el 2022, que es el último reporte, hablamos ya de cerca de 800, no, cerca de 900 personas. Entonces, se ha visto una disminución en eso. De pronto, las razones por lo que esto ha ido disminuyendo, se da un elemento principal a la pandemia, obviamente, porque obviamente pues eso de cierta forma pues nos tenía en un círculo social, en un hogar y todo esto, y también a los diferentes programas que se han ido impulsando de las diferentes instituciones, programas. Actualmente el MSP, por ejemplo, tiene la línea 176, en las cuales pues prestan atención, es una cuestión como teleasistencia, que prestan atención, y así algunas otras dependencias como la Secretaría de Salud, que tiene un programa, me parece que se denomina Construyendo Puentes o cosas por el estilo, que justamente, me permito comentar esto, y no es por ninguna cuestión publicitaria ni cosas por el estilo, pero por ejemplo, ellos en los denominados puntos de riesgo, que son el puente del Chiche y el puente de Gualo, que se ha visto donde el mayor incremento de personas pues, hacen algún acto o un acto suicida, brindan brigadas, ¿sí? o disponen brigadas que están normalmente por un agente metropolitano, por un médico, por un psicólogo, por un bombero, con la finalidad justamente de reducir este tipo de... Entonces, pienso que está funcionando, ¿no? Es decir, cuidar ese lugar para evitar que vayan allá. Cuidar. Y obviamente tengo entendido que hacen, que difunden también promoción, prevención, un poco a la comunidad que está cerca de ahí. Claro. ¿Sí? Y otros programas más, que ya son más programas de tipo psicoeducativos, informativos, de divulgación, cosas así. Pienso que a lo mejor eso ha ido haciendo que esta población disminuya. ¿Y quién es más común ver que se suicidan más, los hombres o las mujeres? Bueno, Carito, este es un dato realmente muy interesante porque la estadística nos muestra que el hombre es de cada 5 hombres, 3 terminan suicidando. ¿3? Sí, 3 terminan suicidando. O sea, la prevalencia es mucho más alta versus a la mujer. ¿Por qué? Quizás ustedes se preguntarán por qué. Esto puede obedecer a diversos factores. Por ejemplo, hay un factor medio sociocultural, podríamos llamarlo así, en donde siempre al hombre se le ha tratado de atribuir o se le ha, en cierto modo, se le ha invalidado a que exprese cuestiones de emociones. Es decir, el hombre no puede llorar, el hombre tiene que ser fuerte. Es el sexo fuerte, todo. Claro, a mí también en mi hogar me enseñaron que el hombre es el sexo fuerte. Macho que se respeta no llora. No llora. Exactamente. Es el alfa. Exactamente. Y desde guaguas, o sea, si tú te fijas a un guagua, se le dice, mijito, mijito, parece que el hombre no llora. El hombre, usted es hombrecito y los hombres no tienen que llorar. Entonces, quizás ese tipo de acciones van construyendo a la larga pues un psiquismo en el hombre en donde yo no puedo, y a la final pues terminan siendo mucho más. Entonces, realmente los espacios que tiene para poder expresar son menos, y no porque no existan, sino porque quizás obviamente ya la cultura se ha creado así, una especie como de estereotipo. ¿Es fácil prevenir el suicidio? A ver, es una muy buena pregunta, Yo considero que es fácil, ¿sí? Es fácil, obviamente,
tomando las acciones oportunas. ¿Sí? Tomando, como en cualquier patología, sí es mucho más fácil prevenir, es mucho más fácil tomar acciones preventivas que obviamente curar. Entonces, por ejemplo, el primer factor sería justamente tratando de cambiar este esquema psicoeducativo, de cultural, en donde el hombre no llora, expresarse, factores más educativos en escuelas, colegios, pero sobre todo la familia tiene que también estar muy atenta, o las personas que están circundantes tienen que estar muy alertas a las señales que da, porque este es un factor importante. La persona siempre da señales, es casi mm, imposible o muy rara vez que una persona no dé señales. Por lo general, las señales pueden ir en diversos campos, porque no siempre un campo va a ser la tristeza o una señal va a ser la tristeza. Pueden ser diferentes. Y entonces, no sé, no, ya ahorita me vino otra pregunta. ¿Cómo puedo hablar yo de suicidio? Porque, por ejemplo, yo entendía y estaba leyendo que decía que uno no puede, por ejemplo, darles mucha información, porque eso puede llevarles a que uno pueda incitarles a que se suiciden. Entonces, ¿cómo hablo de suicidio con la gente que está a mi alrededor? Ya. Bueno, a ver, Carito, ese es un mito realmente. ¿Sí? ¿Ya? Y esto no solo pasa en el aspecto del suicidio, sino en diferentes, la sexualidad, drogas, alcohol, en donde quizás antiguamente o quizás culturalmente se ha creído que no hablemos de drogas porque vamos a incitar al consumo de drogas. No hablemos de sexualidad porque vamos a incitar a una sexualidad. Y por eso es que muchos colegios, ojo con esto, muchos colegios hace unos 10 años eran casi prohibidos estos temas, unos tabúes, porque más bien se creía que podían ser aspectos que luego iban a incitar. Y lo mismo pasa con el suicidio. No no hablen de suicidio porque vamos a incitar a que las personas, a que los chicos, a que los adolescentes, no se digan niños, se suiciden. Y no es así, más bien al contrario. Una medida preventiva es hablar de estos temas, porque las personas, mientras más información puedan llegar a tener, como por ejemplo, ¿a dónde acudir? Ajá, perfecto. Ese fue un aspecto que yo ya sé a dónde acudir, tengo una idea y ya, listo, ya tengo una alternativa. Ahí hemos reunido algunas piezas del rompecabezas, ¿no? Primero hablábamos, decíamos, estamos en un momento navideño. Estamos en un momento navideño donde todos sabemos que aumenta el número de suicidios, al menos lo que vemos en los medios de comunicación. Y bueno, primero en cuanto a eso es una realidad, puedes corroborar este dato de que en la época navideña tenemos mayor número de suicidios, porque por eso es que hemos hablado un poquito de este tema, ¿no? Para llegar también a los estudiantes, no solamente con los temas académicos, sino con esto del ser humano, de la salud integral. Ya. Qué interesante, la verdad, tu pregunta, Edison, porque en efecto se ha divulgado mucho y yo creo que se difunde mucho que en estas épocas el suicidio aumenta. Sin embargo, la estadística es un poco cambiante, no demuestra que sea un disparador diciembre, no, pero hay en algunas ocasiones que sí, se ve un incremento, en otras que se ve una disminución. Sin embargo, más que nada, ¿por qué se le asocia a estas fechas? Porque, a ver, tenemos que tomar en cuenta un factor. Los medios de comunicación, en este momento redes sociales, nos difunden un modelo de Navidad, un modelo de esta fecha, un modelo en donde tenemos que estar en familia, en donde tenemos que tener la mesa compartida y una mesa con alimentos, incluso hasta nos ponen la foto copiosa, exactamente. Familias saliendo de los centros comerciales con regalos, el que yo pueda comprarle a mis hijos o a las personas cercanas, pues estos presentes y todo esto, y la felicidad y sobre todo el estar juntos. Entonces, este tipo de aspectos van desdibujando el concepto. Entonces la gente empieza a decir, a ver, yo no tengo el dinero, no tengo la familia, no tengo este tipo de cosas. Entonces, obviamente, sí que afecta, ¿sí? Son elementos que en esta época, por ejemplo, que una persona pase sola, el
una persona, su familia no esté por cuestiones, invento, aquí tenemos muchos chicos que son foráneos y, por ejemplo, ellos no necesariamente diciembre tienen este vacío, esta especie como de nido vacío, sino que pasa prácticamente todo el semestre siempre tienen la ausencia o siempre tienen este sentimiento de ausencia de sus padres. Entonces, algo parecido pasa en diciembre, pero obviamente ya de una forma mucho más amplia con otras familias, en donde no tengo mi familia o no puedo compartir a lo mejor con un ser que ya no está. Claro. Entonces, son esos elementos que pueden atenuar, que pueden incrementar, ¿sí? Y obviamente lo otro que les decía, esta especie como de estereotipo navideño que nos impone un poco los medios de comunicación. Dieguito, el paciente, el muchacho, el chico que venga y me diga, me quiero suicidar, es un muchacho que tengo que tener en cuenta y decir, se va a matar. Ya. Ese es un tipo de alerta. Porque lo que nos enseñaron, nos recuerdas que el que mucho habla, pocas ganas tiene de hacerlo. Es como más una amenaza. Ajá. ¿Estamos bien o estamos mal? Sí, ¿sabes qué? A ver, se ha difundido mucho que el que se quiere matar se mata y no avisa a nadie. Exacto. O el que por ahí está diciendo esto quiere llamar la atención. Pues no, la verdad que también eso es un mito. Lo que podríamos un poco es a este aspecto tratarlo de ubicar de acuerdo al nivel del riesgo. Nivel de riesgo, es decir, una persona que a lo mejor pues me lo dice así abiertamente, directa o indirectamente, hay que tomarlo en cuenta siempre. Hay que tomarlo en cuenta siempre. Obviamente va a depender mucho si me lo dice muy esporádicamente, me lo dijo un día de un arrebato, me lo dijo un día pues porque le fue mal en una prueba de semestre o porque tiene alguna situación de amorío, termina con su pareja o lo que sea, y es muy puntual. Entonces ya podríamos decir que en efecto fue algo circunstancial. Pero si es que esto es muy frecuente, vamos viendo que él siempre tiene estos pensamientos de que no valgo, no sirvo, porque ojo, a veces también nos pueden decir abiertamente, me quiero matar, pero a veces también estos pensamientos o estas ideas, estas frases de no sirvo, no valgo, mi vida no tiene sentido, también deben ser consideradas. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es la frecuencia con la que me lo va diciendo y otros elementos como, por ejemplo, cambio en su conducta. Es una persona que ya no disfruta de las actividades que realizaba, que ya va incluso descuidando aspectos físicos, que ya va teniendo un aislamiento. Todo ese tipo de cosas lo que nos va a permitir es ubicarlo en base al nivel de riesgo. Entonces tenemos un riesgo bajo, un riesgo mediano y un riesgo alto. Nosotros como docentes, entonces, podríamos tener esos puntos claves, esos signos para poder identificar en nuestros estudiantes si es que hay alguno de estos para poder intervenir de alguna manera. Totalmente. Nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Cuando empecemos, signos de alarma, cambios en su conducta. Cambios en la conducta. Cambios en el estado de ánimo. Es decir, una persona que normalmente siempre era afable, alegre, divertida, empieza a tener estos cambios. O también, y empieza a tener cambios no solo de tristeza, porque puede ser que también empiece a ser mucho más explosivo, eufórico, impulsivo, agresivo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Su rendimiento académico baja totalmente. ¿Sí? O empieza a tener dificultades. Presenta un aislamiento social. Empieza a presentar aislamiento. Ya no disfruta de actividades que antes pues solía hacerlas y todo esto. Hay cierto descuido también en su apariencia. Entonces, son manifestaciones mucho más, hay alteraciones en el sueño, por ejemplo, en el apetito. Puede haber un incremento en el consumo de alcohol. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto obviamente hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque tampoco podemos generalizar y decir todos los que toman se van a suicidar. No funciona así, pero entonces podemos ir viendo estas manifestaciones, estas alteraciones que presentan. Tenemos que también ir pensando, por ejemplo, en algunos factores extras, como por ejemplo,
un hogar disfuncional o que la persona está siendo víctima de una violencia frecuente. ¿Sí? Entonces se suma. Entonces nosotros ya vemos que, claro, su situación obedece porque hay violencia en casa o porque ha presentado algún tipo de abuso o porque de pronto tiene una crisis financiera o, por ejemplo, me invento, chicos que a veces tienen ya tercera matrícula. Chicos que tienen, por ejemplo, tercera matrícula, deberíamos de considerarlos como un factor de alto riesgo porque ellos saben que es su última oportunidad. Entonces, se la están jugando el todo por el todo. Y obviamente eso indudablemente va a poner en juego muchas emociones, muchas cuestiones que a lo mejor no todos van a poder tener la habilidad de poder enfrentarlas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de aspectos se deberían de tomar en consideración. Muy interesante. Se me ocurre que deberíamos tener como un plan, ¿no? Para la gente de tercera matrícula, tal vez. Que Un acompañamiento, un plan de tutorías, que en efecto, que por ejemplo, pienso que a veces yo siempre considero que el chico que apoya al propio chico es a veces el mejor respaldo, la mejor red de apoyo que puede tener. Porque entonces ahora me viene a la cabeza las asociaciones de estudiantes, pues que ellos justamente brinden estas redes de apoyo, brinden tutorías, brinden espacios de estudio, con la finalidad de que puedan hacer que... Evitar que estén solos, podría ser. Y sobre todo que tengan ese acompañamiento de sentirse apoyados y no estén con pensamientos. Este es otro elemento que, fíjate, no recuerdo si lo escuchaba acá en esta universidad o de pronto en otro lugar, pero por ejemplo, con los chicos foráneos. Los chicos foráneos es otro grupo que realmente es mucho más vulnerable, porque pasan solos. Claro, y en el promedio más del 50% de estudiantes son de provincia. Exactamente. Ajá. Y normalmente a eso se van sumando otros elementos, como por ejemplo el factor ambiental. Son chicos que a veces tienen que tener pues una cuestión muy limitada referente al aspecto material. Ajá. Eso agudiza porque ya se sienten solos y no contar con los recursos de una alimentación, de un escritorio, cosas así, agudiza porque vuelve o incrementa su sentido de tristeza, el sentido de minusvalía, de que estoy acá y obviamente pues el ambiente no le ayuda. Entonces, por ejemplo, con estos chicos se debería también de brindar estos espacios, estas redes de apoyo con la finalidad de que puedan ellos sentirse apoyados, sentirse que tienen un lugar de estudio o inclusive en muchas ocasiones a veces son chicos que ni siquiera tienen que comer. Ajá. Entonces, a lo mejor existen estas redes que hasta pueden compartirse eso. Pero, ¿y cómo los identificamos? Hay tutores como Carito que los estudiantes le quieren, pero hay tutores que somos un poco más desapegados, no sé cómo decirlo. Como que no invado mucho el espacio, tengo una pantalla aquí. ¿Cómo podríamos ayudar a los tutores que somos de la... ¿Cómo hablarles? Sería, ¿cómo hablarles, pero... O sea, no decirles directamente no. O sea, y analizando, decir, él se va a suicidar, no irle a preguntar, ¿te vas a suicidar? O sea, ¿cómo abordarles? Eso. Para identificarles y poderles ayudar. Si vemos alguna señal o algo, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo me acerco yo a eso? A ver, yo considero que ya sencillamente el interés, primero partir desde que yo tengo que mostrar un interés, ¿sí? Mostrar un empoderamiento de esta situación, porque no, como tú decías, no todos lo quieren hacer, ni todos a lo mejor. Segundo, un aspecto más empático, ¿sí? Un aspecto más empático en donde yo voy, quizás trato de entender, no juzgar, ¿sí? No juzgar, no minimizar, no decir, por ejemplo, oye, no seas débil, o oye, solo es esto, métele ganas. No, sino que peínese, no venga así. Exactamente, o sea, no juzgar, no minimizar. Uh-huh. Y luego sí, tratar de ir haciendo esta contención emocional, por ejemplo, con la finalidad de que la persona exprese lo que está sintiendo. Porque el momento en el que expresa, normalmente las personas, cuando llegan a cometer un acto suicida, normalmente son personas que tienen mucha ideación irracional. Es decir, personas que, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, piensan que con su tercera matrícula no tienen ninguna otra opción. Ajá. Pero, a ver, vamos, si nos ponemos a ver, claro que hay más opciones. Podríamos de pronto
hacer una suspensión en ese momento, podríamos pensar en otra universidad, podríamos pensar incluso en otra carrera acorde al área de la salud mismo, o sea, pero tratar de que la persona vaya analizando que hay otras opciones, porque normalmente con estas personas lo que piensan es que ya no hay alternativas. La persona que pierde el trabajo, no tengo trabajo, no puedo mantener mi hogar, no puedo hacer esto, y, cree o considera que ya no tiene alternativas. Entonces, básicamente ahí viene nuestra ayuda, el poder tratar de ir haciendo que la persona vea otras alternativas, Exacto. salga de ese estado irracional, ¿sí? Y pueda ir encontrando ideas mucho más racionales. Podríamos considerarnos entonces nosotros los profesores factores de riesgo al decirles a los tercera matrícula. Hay veces que ni siquiera sabemos si son primera, segunda o tercera matrícula. A unos que por ahí identificamos que ya los hemos visto. Pero podríamos nosotros mismos ser los causantes de que ellos terminen suicidándose, porque podemos estarles hablando mal, vagos, no estudian. Tenía que ser la carita. Ajá. Tenía que ser. Pero podremos ser nosotros mismos, ¿no es cierto? Los que... Quizás no los causantes como tal, pero sí, obviamente, ser un elemento, ser un factor que a lo mejor termina disparando o termina agudizando la situación. Porque también hay que considerar que no todas las personas que se suicidan es por un solo elemento. Normalmente viene acarreando una serie de elementos multifactoriales que terminan agudizando. Creo que en ocasiones se ha observado casos muy puntuales que por un solo elemento, que por un solo detonante llega al acto suicida. Por ejemplo, y obviamente esto obedece al umbral de tolerancia del dolor que normalmente tenemos las personas. Entonces hay ocasiones que, por ejemplo, una persona no puede lidiar con un engaño amoroso o con una pérdida, y obviamente pues a lo mejor ese es el único desencadenante. Ese es el único desencadenante. Porque como usted lo dijo, todos estamos en riesgo. Exactamente. Entonces, pero obviamente, pero esto es muy, muy ocasional, porque por lo general son muy multifactoriales. Yo me quedé con una pregunta colgada antes nuevamente, en que no todos tenemos esa facilidad de abordar al estudiante. Nos ve la comunidad universitaria, estudiantes que si tienen preguntas también nos pueden hacer por Facebook en este momento, con mucho gusto las responderemos, aprovechando que está aquí Dieguito. Pero mi pregunta es, para aquellos profesores que también nos están viendo y que no, tal vez sientan que probablemente han visto algunos de estos signos, pero no tienen no sé, que se identifican, que podrían tener un mejor abordaje con los estudiantes, tal vez saben que no pueden llegar. ¿Qué otra alternativa tienen? ¿Cómo podemos, te llamamos? Ya, ¿Qué podemos hacer en esos casos? Qué interesante, y en efecto también me uno a que las personas puedan de pronto ir preguntando para ir respondiendo también preguntas que a lo mejor se vayan suscitando en las personas que nos están siguiendo. A ver, aquí hay una participación activa y una participación pasiva, o una participación directa y una participación indirecta. Quizás la participación directa efectivamente es cuando yo me empodero y quizás hago este acercamiento puntualmente, obviamente tomando en cuenta que poseo algún tipo de habilidad también, porque podríamos cometer un acto iatrogénico también, o podríamos incluso terminar revictimizando a la persona. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. O sea, yo siempre a veces les suelo decir, o sea, un cursito, una cuestión a veces básica, tampoco nos viene mal. Pero por ejemplo, tomar este tipo de aspectos. Pero, y obviamente yo puedo ahí sí, a lo mejor tomar partido de una forma mucho más directa, mucho más empoderada, obviamente analizando la situación también. Yo como psicólogo creo que jamás tampoco me voy a meter a tratar de hacer algo quirúrgico, algo de la... Y obviamente también pues viceversa. Obviamente buscar, tratar de serlo bastante cauto y reflexivo, de ver en qué situación está y a lo mejor pues sí derivar. Y de una forma más pasiva, las cosas que a mí que yo siempre he tratado de promover es abrir espacios, ¿sí? Tener esta como responsabilidad social, que ahora las empresas la tienen, pues ahora nosotros también tenemos que tener esta responsabilidad social. Por ejemplo, me invento que dentro de mi cátedra no todo tiene que ser currículo. Yo estoy interesado en llamar a un experto, y no porque me lo están pidiendo, sino por una especie de corresponsabilidad social. De pronto llamo al médico, llamo al psicólogo, si no quiere el psicólogo del centro médico, pues llamo a un psicólogo externo. O busco
fíjense que, por ejemplo, ahora universidades del exterior nos ofrecen cursos totalmente gratuitos. Entonces, yo puedo promover entre los chicos, chicos, hagamos este curso de primeros auxilios psicológicos, hagamos este curso de habilidades blandas, hagamos este curso, o sea, de una forma mucho más. Entonces, yo no me estoy involucrando de una forma totalmente directa, pero obviamente trato de generar espacios, trato de promover con bienestar una campaña, trato de promover con el centro médico una serie de talleres, trato de haciendo esto. Es decir, darles armas para que ellos también puedan identificar que están en riesgo y buscar ayuda. Así es. Ahí se me ocurre que el Ministerio de Trabajo, en lo que es salud ocupacional, tiene un cuestionario de riesgo psicosocial. Tal vez deberíamos tener algo similar con los estudiantes como para también mapearles, ¿no? Sí, en efecto. Imagínense ahora, ahora que estamos con la tecnología a punto, yo creo que, por ejemplo, anclar dentro de la matrícula algún cuestionario de riesgo psicosocial, o podríamos con la Facultad de Psicología apoyarnos para hacer mapeos a nivel de facultades y todo esto. Tengo entendido que en su momento la Facultad de Psicología lo hizo, sobre todo con las personas que ingresaban. Entonces puede eso también ir ayudándonos mucho, ¿no? Ir permitiendo, ir haciendo esta detección oportuna. Sí, de paso para comentarles a los docentes que con Diego hemos tratado algunos temas de estos en el que podríamos tener este vínculo interfacultades también con psicología, que nos ha abierto la posibilidad de tener este acercamiento con Así es, muy interesante y muy necesario valioso. Lo que estamos viendo nosotros ahora. No, y así como en la práctica el trabajo interdisciplinario da mucho resultado, nutre mucho, pues igual dentro de estos espacios igual, buscar a lo mejor que otros aquí me ha agradado mucho ver cómo educación física viene a hacer pausas activas, bailoterapia, o sea, son elementos que van a ir pues creando también unos hábitos, una adecuada salud mental. Eso le iba a decir, es salud mental lo que nosotros necesitamos, hasta para evitar llegar a cuadros de suicidio, lo que estamos hablando ahorita. Tiempo. Hay más preguntas. En cuanto al tratamiento, mencionaste un dato clave, 176. Entonces tendríamos la opción, digamos, en este caso que tal vez yo estoy aquí todo sonriendo con las cámaras y todo, pero por dentro me está consumiendo algo y yo quiero no sé, necesito ayuda, no puedo coger, ustedes son mis compañeros de trabajo, necesito desahogarme, ¿puedo llamar a este 176? En efecto. Ellos más o menos van a tratar de ubicar en el nivel de riesgo que usted se encuentra. Es decir, si usted se encuentra en un nivel de riesgo bajo, es decir, quiere expresar, lo expresa y dice, me siento afligido, realmente siento que no valgo para nada, o incluso puede ser mucho más directo y decir, deseo suicidarme o cosas por el estilo. Pero dentro de todo esto presenta relativa calma, brindarán ese apoyo, en ese momento algún tipo de apoyo, ¿sí? Psicoeducativo, contención emocional, o incluso pues buscarán, dependiendo la gravedad, es decir, ya tiene, sumado a lo que anteriormente dije, tiene una crisis de ansiedad en donde empieza ya también con cuestiones fisiológicas, cuestiones mucho más irracionales, a lo mejor tratarán de la forma a lo mejor que ellos busquen más efectiva, tratar de contactar a una persona. ¿Sí? Tratar de contactar a una persona que le brinde en ese momento el cuidado, ¿sí? Y que sobre todo le contenga que usted no vaya a consumar la situación. Si es que ya estaba en un riesgo alto, a lo mejor pedirán que le lleve a un centro de emergencia. ¿Sí? Normalmente todos los hospitales, ¿sí?, tienen centro de emergencia, o sea, a dónde tenemos que llevar a las personas que veamos con un riesgo alto de suicidio, es a una emergencia de cualquier centro médico. ¿Sí? Ya luego sí podríamos ir pensando en algunos mucho más especializados de acuerdo. Un invento puede ser Publitara, puede ser alguna. Pero ¿qué a dónde? Una persona, digamos, yo intenté ya suicidarme, tengo mis cortes, mis lesiones, ustedes pueden ver mis cicatrices, tengo un intento autolítico. Si presenciamos un intento autolítico, le decimos que llame al 176, que se vaya al psicólogo, que se vaya al hospital, que se vaya al psiquiátrico. ¿Cómo orientamos a las personas? Sí, esa es más o menos la ruta, pero no tiene que serlo solo. O sea, y yo lo primero que tengo que poner a esa persona es a buen recaudo.
Tengo que buscar un familiar, o si es que no está el familiar, si no está el familiar, tendré que enviar un bombero, tendré que enviar Policía Nacional, tendré que enviar algún tipo de persona que pueda acompañar que evite que la persona pueda llegar a consumar la situación que está pensando. Replanteando la pregunta en algo que conocía, en medicina nos enseñan que cuando ya es un intento autolítico, cuando la persona ya intentó hacer algo, en ese momento ya es un tema más de psiquiatría, pero cuando no la ha consumado es una ideación, queda más con psicología. ¿Cómo podrías analizar eso? A ver, ¿Estamos bien o estamos mal? A ver, en efecto, en psicología se pueden abordar efectivamente ambos aspectos, el intento como tal o solo la ideación. Lo que considero es que se van a tener que el médico, porque aquí hay un trabajo interdisciplinar. De pronto, a lo mejor se trabaja con psiquiatría porque a lo mejor esta persona ya necesita de algún fármaco que ayude a regular sus neurotransmisores que le permitan tener una mejor estabilidad. Y acompañado, sí, de procesos también psicológicos. Entonces, pueden ir un poco de la mano. O sea, va a depender mucho el riesgo. Eso les decía hace un rato. El nivel riesgo bajo, medio y alto. Dependiendo de eso, a lo mejor si vemos que es un riesgo bajo, a lo mejor lo puede llevar únicamente con psicología. Si es un riesgo alto, a lo mejor tendrá que hacerlo incluso no solo con psiquiatría y psicología, sino que a lo mejor tendrá que también internarse. Pero ese sería el paciente que, por ejemplo, tiene algún factor de riesgo. Porque, por ejemplo, podría ser el caso. Por ejemplo, pues que todos tenemos factores. Por eso es que, por ejemplo, es que tengo una situación. Por ejemplo, yo me considero que no estoy no tengo una situación que en este momento me provoque suicidar. Ya. Entonces, por ejemplo, pero puede ser que mañana o pasado tenga una situación. Entonces, ahí es de identificarme, ¿verdad? Y ahí sería que tenemos que llamar al 176 e informar que estoy ahorita en riesgo, pero no tuve ningún antecedente como para pensar que yo vaya a llegar al punto. A ver, algo que podríamos considerar, un poco para poder responder tu pregunta, es que yo puedo estar enfrentando una ruptura amorosa, una pérdida de semestre, y en efecto voy a tener alguna sintomatología que me produce eso. Mi estado de ánimo va a cambiar, voy a entrar en un periodo de duelo, de angustia, de ansiedad. Y esto obviamente, no siempre va a llevarme a un suicidio. No siempre va a llevarme a un suicidio. Cuando yo ya empiezo de pronto a tener mucha más cautela, o de pronto las personas pueden darse cuenta, cuando empieza a generar un deterioro progresivo, un deterioro al resto de mis funciones. Por ejemplo, yo ya por mi ruptura amorosa, ya no vengo a trabajar. Ya dejo de comer. Ya no empiezo a salir con mis amistades. O sea, empieza a haber un deterioro en otras áreas adicionales. Esa es una de las cosas que hay que estar alertas. O sea, ahí estoy ahí ya me cuadré. Entonces ahí es la persona típica que estaba todo bien y por una situación, en este caso, como usted tomó el ejemplo, una situación amorosa, pues comenzó a deteriorarse anímicamente, sería. Entonces, a ella hay que ubicarle y hay que ayudarle, ¿verdad? Redes de apoyo, ahí sería 176, y el 176 se encargará de ayudarme mandándome al psicólogo, orientándome a dónde tengo que mandarle, ¿no es cierto? Así es. Y si estamos en la universidad, tenemos la opción del departamento de psicología, donde le tenemos a Dieguito. Así es. Así es, chicos, y la comunidad universitaria, pues en el centro médico contamos con el servicio de medicina familiar, con el servicio de odontología y también ahora con el servicio de psicología, donde pues estamos atendiendo diversas situaciones o patologías que en la comunidad universitaria pues presentan. Entonces aquí es buscar ayuda siempre. ¿A dónde nos vamos a dirigir? Primero sería buscar ayuda llamando al 176 y ellos nos orientarán a dónde más debemos ir. Es una opción. Es una opción. Otra opción. Otra opción es ir buscando las redes de apoyo más cercanas que tengamos, porque este es otro elemento que también, anclándolo un poco a lo que hablamos en un inicio, a veces
nos da vergüenza hablar de estos Ajá. temas, ¿sí? Todavía siguen siendo temas tabúes, siguen siendo todavía temas en donde, ¿qué van a pensar si yo digo que me quiero, que tengo esta sensación, que tengo esta Ujú. idea de matarme, que tengo esta idea de no querer continuar con mi vida? Entonces, hay que también ir generando espacios mucho más conscientes, mucho más racionales, en donde se puedan hablar del tema. Y obviamente ir buscando estas redes, ir buscando que pueden ser, o sea, yo siempre a los estudiantes les digo, el propio curso en ocasiones llega a convertirse en una de sus principales redes de apoyo. ¿Sí? El propio curso, un docente con el que puedan tener un mejor vínculo, los familiares. La familia viene a convertirse en la mejor red de apoyo que puede existir. La pareja, en fin, ya va a depender mucho. Pero también tratar de ir sensibilizando a las personas, como les decíamos hace un rato, que este tema se lo hable, que este tema se lo hable. No que más bien se lo etiqueten y se lo juzgue, como, oye, qué raro que tú te quieras matar, me das miedo, oye, ¿qué te pasa? Hazte ver, porque eso más bien frena a la persona a no hablar del tema. Claro. Ahí vienen dos preguntas más que teníamos también algunas preguntas de nuestros participantes que nos están escuchando. Bienvenidos y gracias por sus preguntas. Ahí una de las que nos habían planteado esto de la generación de cristal y todo lo que sea, son así bien más débiles como salen en todos estos memes y toda la cosa. ¿Podríamos como etiquetarlos o más bien estamos cayendo en un conflicto? A Siendo un ver, factor de riesgo. todas las generaciones somos muy diversas y no podríamos decir que una generación es más débil que otra. O sea, la verdad no soy muy partidario de esto. Lo que considero es que tienen otros elementos, tienen otros factores que obviamente pues han hecho que ellos vayan desarrollando otro tipo de constructos, tanto en su forma en su percepción social, en su percepción individual, o sea, en todo. O sea, normalmente pues la generación actual, algo que sí, de pronto, quizás incluso como parte de la pandemia, nos ha orientado a vivir en un individualismo, en una especie como de autosatisfacción, ¿Ya? en donde busco 100% mi bienestar, en donde deseo satisfacerme al pleno. Entonces a veces llegan a tener estos vacíos, estos chicos, en donde a veces, por ejemplo, van consiguiendo todo este tipo de pseudo sinónimos de bienestar o de felicidad. Y obviamente llega un punto en donde, claro, sienten que no les viene, sienten que no está. Y sumado al individualismo, porque yo considero que la pandemia algo que nos dejó es un individualismo, porque nos hacía, no te alejes, no te acerques, mantén distancia y todo eso, entonces nos enseñó a vivir en un individualismo, en una especie como de autosatisfacción. Es algo que a veces lo he leído y que inclusive no está en manuales, pero sí está en algunos textos en donde nos habla de las nuevas características de la depresión. Porque hay algunos casos, hay algunos estudios en donde, por ejemplo, se ven chicos con depresión que no tienen, Eso. que no tienen factores de riesgo, que tienen de cierta manera cuestiones muy adecuadas como para poder seguir. Entonces, uno no se explica de dónde viene su depresión. Y algunos autores han considerado que esta depresión va justamente por lo que acababa, por lo anteriormente descrito, ¿sí? Por este individualismo que las personas vamos viviendo. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Víctor Frank, el creador de la logoterapia, en donde habla de cómo el hombre construye un sentido de vida. Entonces, Víctor Frank nos plantea que el sentido de vida, el hombre se lo construye desde el servicio, desde cuando yo empiezo cierto modo, a servir o a tratar de tener esta conciencia social un poco con las de personas. La pregunta también iba orientada un poco porque hablamos mucho del tema suicidio, pero como que lo pasamos de lado a estos otros, ¿no? O sea, no necesariamente se suicida, sino que tiene una depresión, algún otro trastorno. Entonces, creo que como docentes, como comunidad universitaria, deberíamos tener también banderas en esto y deberíamos crear más espacios para identificar signos de las otras cosas que
están un poquito antes del suicidio, pero no los podemos dejar de lado, ¿no? Ansiedad, depresión, Por otro ejemplo, tipo yo no de sé si ustedes han problemas. notado que Ujú. somos docentes obviamente, pero no sé si ustedes han notado que últimamente en esta temporada que regresamos justamente a la pandemia, hay más chicos que faltan a clases y vienen con los certificados y es porque están con tratamientos de depresión. Ujú. Entonces es bien alarmante porque, por ejemplo, yo no sé si es mi percepción, pero yo veo que estos chicos que tienen depresión son los que estarían en mayor riesgo de suicidarse. Y sí me da miedo, pues, no saber que un alumno mío vaya a suicidarse. En efecto, sí, coincido totalmente tanto contigo, Edison y Carito. Primero, contestando a tu pregunta, en efecto, hay que tener plena conciencia y ir detectando, como tú decías, ir teniendo estas banderitas de otro tipo de patologías que están asociadas, existe una comorbilidad muy directa con el suicidio. Por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, depresión, sobre todo depresión. En una menor probabilidad, consumo, un alto consumo, también consumo de alcohol o de alguna sustancia, y también algunos trastornos de la personalidad. ¿Ya? Por ejemplo, estudios muestran que algunos trastornos de la personalidad son mucho más propensos a desarrollar también suicidio. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad Ah, sí. es un trastorno que en los últimos años, en los últimos meses, podríamos decir, ha tenido Elevación, un auge. elevación. No pensaría que es porque no existían antes y ahora sí existen, quizás es porque no se llegaban a diagnosticar de una, o porque quizás estas personas no iban a los servicios de psicología. Punto clave. Y tomando en cuenta lo que tú mencionabas, Carito, efectivamente la prevalencia de atenciones, al menos te hablo de aquí del centro médico, de pacientes de psicología es alta, realmente es alta. Sí, a mí me preocupa bastante porque, por ejemplo, conmigo faltan y me dicen, me voy a la consulta. Les digo, vayan, pero me traen el certificado. Y el diagnóstico de los 5 que se dan en el mes, por decirle, 4 son depresión. Uh-huh. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo pueden ser tan chiquitos? Porque son unos niños, primero y segundo semestre que yo doy clases, que estén con depresión. Si la vida es tan bonita, entonces sí hay que también considerar que no todos somos iguales y no todos sentimos igual. Y por lo tanto hay que saberlos identificar. Así es. O sea, no por el número, no por el nivel en el semestre que están, vamos a de pronto Claro, sí. a mencionar que no podrían tener, sino porque hay que considerar lo que hace un momento mencionado, estos factores de riesgo. ¿Sí? Puede ser que estas personas vengan de provincia, puede ser que estas personas vengan de hogares donde hay violencia, disfuncionales, puede ser que estas personas vengan atravesando ya desde hace algún tiempo atrás algún problema invento de violencia, de abuso o de consumo, o quizás propiamente algún trastorno, episodio depresivo mismo, y aquí se termina por agudizar. Entonces, en efecto, sí, vemos y no solo aquí en la facultad, Carito, vemos que en general Sí. la depresión en los últimos, a nivel país, yo me atrevería a decir incluso a nivel de la región, ha tenido un incremento. Ha tenido un incremento. Es una de las patologías que más incremento tiene. Por una mejor detección podría estarse. Por una Podría ser mejor parte detección. de. Y sí, Bueno, sí, es verdad que se está se nos va detectando. acabando el tiempo, muchachos. Qué gusto con Dieguito aquí. Solo creo que nos iríamos de largo, ¿no? Ha pasado volando el Se tiempo fue volando, y, la verdad. quedan muchas preguntas más Sí. por hacer y Pero todavía tengo una más, antes de que se nos acabe el tiempo. Nos comentan en redes sociales y quien no dice nada, quien incluso se esfuerza mucho para parecer alegre y no preocupar a nadie, o qué decir cuando ves que sufre en silencio. ¿Hay algún signo que podamos ver en esas personas? En efecto, normalmente son estas, por decir así, este lenguaje no verbal, ajá, este lenguaje no verbal que las personas tienden o buscan la manera de manifestarlo. Por ejemplo, personas que creo que a todos, a menos que tenga alguna patología ya muy específica, pero todos nos gusta o estamos bastante pues, predispuestos a recibir y a dar afecto. claro. Entonces,
Por ejemplo, una de estas personas, de estos grupos, puede ser personas que les cueste mucho exteriorizar, ¿sí? Que les cueste mucho exteriorizar y que también en ocasiones, por sus circunstancias diversas, también no reciban afecto apropiado o este tipo de... Entonces, tenemos que ir viendo en este lenguaje no verbal que a veces los chicos pueden ir presentando. A veces, en efecto, no nos lo dicen de manera directa, pero por ejemplo tienen a veces, yo no quiero generalizar con esto, pero por ejemplo tienen gustos de pronto a mi invento, a escritura, mucho más orientada a la tristeza, mucho más orientada al pesimismo, mucho más orientada... Ojo, no estoy diciendo que el que escribe poemas de tristeza se va a matar, no, no, pero sí a veces podemos ir viendo cuando es algo muy marcado, muy marcado, muy marcado, muy marcado, obviamente podría ser una señal, ¿sí? Podría ser una señal. Entonces, o que de pronto no disfrute de una actividad a donde es invitado y cosas así. Entonces, o que evite. O que evite. Entonces, vuelvo a repetir, no con esto quiero generalizar, no la persona que no desea salir a fiestas o la persona que escribe cartas se va a suicidar, no, pero a veces son señales que de pronto podemos ir tomando en cuenta también. Hay que especializarnos también en detectar y en orientales. O sea, lo que yo voy llevando de aquí es que tengo que detectar y orientar. Y siempre tomar en cuenta que va a haber un cambio de la conducta. Ajá. Va a haber un antes y un después. Va a haber un antes y un después. Muy rara vez la persona con su característica inicial termina suicidándose de la misma manera. Siempre va a haber siempre va a haber un cambio a nivel de su conducta. Pero no va a ser inmediato, va a ser progresivo. Exactamente. Ya, es que también eso. Para concluir también tenemos una pregunta en redes que no tengo muy claro esto de la normativa. Dice, la Asamblea aprobó una normativa el 14 de diciembre. ¿Qué hace falta por las autoridades para acceder a una atención integral? ¿Tenemos conocimiento de En efecto, es una normativa que se da a nivel de la salud mental, ¿sí? En donde obviamente pues lo que se busca es tratar de impulsar una serie de programas. Normalmente la salud mental ha estado como que un poquito relegada. Entonces, por ejemplo, dentro de los elementos que a veces ha repercutido, no solo en el suicidio, sino también en aspectos de salud mental, es la falta de acceso a servicios de salud mental. O sea, yo me atrevería a decir que como facultad somos unos privilegiados porque somos la única facultad que contamos con un servicio. Porque ¿Cuánto tiene que pagar un estudiante para acudir a una consulta aquí en la universidad contigo? En nuestro servicio es totalmente gratuito. ¿Sí? No, en nuestro servicio entonces es totalmente gratuita. En esa parte, pues más bien, como siempre les digo, las puertas están abiertas. Es totalmente gratuita y no, todos los servicios con los que cuenta el centro médico son totalmente gratuitos. Excelente. Y obviamente pues están a disposición. Entonces, el acceso ya a nivel de Estado a servicios de psicología, a servicios de salud mental, siguen siendo escasos. Aunque se han tratado de impulsar programas y todo esto, pero siguen siendo escasos. Siguen siendo escasos. Quizás también es un poco por el formato de cómo funciona la psicología. Normalmente la atención en psicología es mucho más amplia, mucho más espaciosa que una atención médica, en donde podría podría incrementar el número de atenciones. En psicología normalmente por la forma en la que se trabaja, a veces pues las atenciones pueden ser menos. Queríamos más tiempo. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Yo veo que esto más es un abrebocas, ¿no? Me quedaron un montoncísimo de dudas, un montón de temas de qué dialogar. Muchas gracias, Diego, por tomarnos en cuenta, por el apoyo y por la ayuda y por el ayuda y el apoyo que está dando nuestros estudiantes sobre todo. Y también como docentes creo que también podemos acudir a Diego para que nos oriente mejor y poder nosotros también ayudarles a los chicos que sí lo requieren. ¿Y por qué no? Si sentimos también ansiedad, y nosotros también, sí, porque nosotros también somos humanos y también podemos estar en una situación de riesgo. En efecto, Carito y Edison, el centro médico, el servicio que brinda no solo es para estudiantes, sino también para docentes y también personal administrativo. Entonces, en esa parte, pues cubrimos a todas las dependencias. Y para el campus El Dorado, eso también es importante mencionarlo. Para el campus El Dorado, pues obviamente acá contamos con algunas facultades que se benefician de este servicio. Entonces, más bien, yo quiero
realmente agradecerles porque este espacio me permite mucho poder difundir también esta información y estos temas de salud mental que son muy necesarios. Más bien quisiera tomarles la palabra de que se vuelva a repetir, de que se vuelva a dar otro momento. Sí. Y pues más bien, muchas gracias. Aprovecho para hacerles llegar un afectuoso saludo de Navidad para ustedes, para sus familias, para las personas que están también tras cámaras. Así que pues que pasen muy bien esta fecha. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Finalizamos año y pues también por parte de... Vamos con broche de oro. Vamos a cerrar con broche de oro. De mi parte, yo quiero hacer un saludo muy especial para mis alumnos, para mis chicos de primer y segundo semestre. Que estas fiestas sean muy bonitas para ellos y para el próximo año nos vemos nuevamente. Para seguir trabajando con mucho entusiasmo y para toda la comunidad estudiantil que tengan unas bonitas fiestas y nos vamos a ver el próximo año con más actividades, no solamente con el doctor Dieguito, sino con otros doctores. Tenemos muchas sorpresas, esperamos de su apoyo y muchas gracias por el apoyo que nos han venido dando. Diego, los saludos, al final y los saludos. Mis saludos para mi familia, muchas gracias por estar siempre, para el regalo que Dios me dio este año, que es mi bebé. Paula, te amo. Feliz año. Bueno, yo también me sumo a los saludos para mis chicos, para mis estudiantes, realmente que sin ellos yo pienso que me voy contagiando de esa juventud también, así que realmente un saludo a todos ustedes, chicos, que pasen una bonita fiesta de Navidad, y a mi familia en general, así a mi familia que yo soy, como siempre lo comento, yo soy de Loja, mi familia que está en Loja, y también pues a mi familia de acá de Quito, que realmente pues siempre están dispuestos a recibirme con un abrazo y con una palabra de aliento, y en general a todos los que nos pueden estar viendo. Saludos a todos y nos vemos en otra oportunidad.